Esto es Artios, equipando obreros para la misión de Dios. Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios, donde nuestro motivo por el cual existimos es multiplicar obreros para la misión de Dios. Vamos a continuar en este video el tema del exégesis que hemos venido tratando ya por 9 videos con este. Y lo hacemos así porque tenemos una convicción ministerial que mueve todo lo que hacemos aquí en Artios, y es la siguiente: la correcta interpretación de la palabra de Dios es el fundamento de todo ministerio fiel. Por eso enfatizamos el tema de la exégesis, de la correcta interpretación de la palabra de Dios aquí en Artios. Estamos hablando en cuanto a la interpretación de diferentes géneros literarios. En los videos anteriores hemos hablado del género narrativo o histórico, hemos hablado del género profético. En esta ocasión vamos a tratar de tocar dos temas que son predominantes en el Antiguo Testamento. También aparecen en el Nuevo Testamento, pero principalmente en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar primero del género legal, de la ley, y en segundo lugar vamos a hablar acerca de las genealogías, el género genealógico. Posiblemente va a ser un video un poquito técnico, pesado, mucha información, pero espero que sea útil para la correcta interpretación de estos dos géneros literarios. Primero, y lo que nos va a ocupar la mayor parte de nuestro tiempo, vamos a hablar de la correcta interpretación de la ley, el género legal. Quisiera hacer primero 3 aclaraciones. En este caso, me estoy basando mucho en el libro que se llama Cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia, de el hermano Graham Goldsworthy, que ya he citado en otras ocasiones anteriores. Y estas 3 aclaraciones están basadas en las reflexiones de el autor de este libro, y son las siguientes. Primero, la ley fue entregada a un pueblo que había sido elegido por gracia y redimido ya por gracia, por lo cual no es posible preguntarse si la ley funcionaba como una forma de lograr la salvación por obras. Más adelante voy a enfatizar esto y explicarlo un poquito mejor. Segunda aclaración inicial. La palabra hebrea Torah, generalmente traducida ley en nuestras Biblias en español, no siempre lleva la misma reducida connotación legal que tendemos a atribuirle, puesto que significa estrictamente instrucción. Eso es lo que significa literalmente la palabra Torah. Y la tercera aclaración inicial que quiero hacer en cuanto al género legal, la ley, el estudio de la ley, es que la relación exacta entre ley y evangelio ha sido materia de controversia e interés desde los tiempos del Nuevo Testamento. Y aquí en Artios, por supuesto, no vamos a resolver esta controversia que lleva ya siglos, pero sí queremos dar algunas pautas que nos pueden ayudar en nuestro estudio de la ley del Antiguo Testamento. Ahora, debo recordar, y esto es muy importante para mí, que Artios es un ministerio complementario. Ya lo he dicho en otras ocasiones y ahora lo quiero enfatizar. La correcta interpretación del género legal no va a depender completamente de lo que podamos transmitir en un video de 25 minutos. Necesitamos seguir estudiando, investigando y añadiendo herramientas a nuestra caja de herramientas exegética, a la cual ya nos hemos referido en otras ocasiones. Artios es un ministerio complementario, así que te invito a adquirir más herramientas exegéticas de otras fuentes. Habiendo hecho estas 3 aclaraciones iniciales, vamos a enfocar nuestro estudio de la ley específicamente a través de 3 directrices para una correcta interpretación de la ley. 3 directrices para una correcta interpretación de la ley. La primera es la siguiente: si quieres interpretar correctamente la ley en la palabra de Dios, considera su naturaleza original en el Antiguo Testamento. Considera su naturaleza original en el Antiguo Testamento. Y hay 3 subpuntos que quiero explicar acá. Primero, debemos ubicar siempre la ley en su contexto redentor. La ley fue dada, como ya lo dije anteriormente, a un pueblo que ya había experimentado la gracia de Dios tanto en la elección
como en la redención. Por eso, cuando vamos a el capítulo 20 del libro de Éxodo, la primera vez que se menciona que se le dieron los 10 mandamientos, el resumen fundamental de la ley al pueblo de Israel, o cuando vamos a Deuteronomio capítulo 5, donde se vuelve a mencionar esa entrega de los 10 mandamientos al pueblo de Dios, el prólogo, el inicio, la introducción, las primeras palabras apuntan a la experiencia redentora, salvífica que el pueblo de Israel ya había experimentado por la gracia de Dios. Leo en Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2. Habló Dios todas estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios salvó al pueblo de Israel por gracia y ahora se dispone a entregarle la ley. Lo mismo ocurre en Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Cuando Dios está por entregar la ley, Él hace mención a esa obra salvífica de gracia que realizó al sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Debemos ubicar la ley en ese contexto de la obra de salvación de Dios al pueblo de Israel. La ley fue dada a un pueblo que ya había experimentado la salvación de Dios por gracia. Jamás fue concebida como un vehículo o un medio de salvación por obras. La salvación en toda la Biblia, de principio a fin, es una iniciativa de Dios, y por la gracia de Dios y por la fe en la obra de Dios, las personas experimentan o participan de esa salvación. Lo mismo ocurre en Éxodo capítulo 24, versículos 3 al 8, donde el pueblo está ratificando su recepción de la ley y el pacto en el que se está comprometiendo con Dios. Dice ese pasaje, ahí abajo está la cita, Éxodo 24 del 3 al 8, que después que el pueblo acepta recibir la ley, Moisés lo rocía con sangre de expiación, que representa que ese pueblo que está recibiendo esa ley, entrando en ese pacto con Dios, primero ha sido redimido por gracia, ha experimentado la expiación. Y por eso también la ley contiene muchísimas leyes de expiación, de sacrificios, de todo un sistema sacrificial que apunta al hecho de que debemos ubicar la ley en un contexto de un pueblo que ya ha sido redimido. Repito, y esto es muy importante entenderlo, la ley no es un medio de salvación nunca en ninguna parte de la Biblia, sino la forma en que el pueblo de Dios que ya ha experimentado la salvación debe vivir. Eso es lo primero, en cuanto a considerar la naturaleza original de la ley en el Antiguo Testamento. El segundo subpunto tiene que ver con tomar en cuenta las 3 clases diferentes de leyes que había. Porque todo el sistema legal del Antiguo Testamento podemos dividirlo en 3 tipos diferentes de leyes. Por un lado, hay leyes éticas, de conducta, de comportamiento, por ejemplo, los 10 mandamientos y muchas más que regulan la forma en que el pueblo de Dios debe comportarse hacia Dios y los unos hacia los otros, leyes éticas. Pero también había, en segundo lugar, leyes ceremoniales, todo un sistema religioso, cúltico, ceremonial, y otros tipos de leyes que tenían que ver, por ejemplo, con qué hacer cuando una persona estaba en una situación de inmundicia. Todo eso tenía que ver con las leyes ceremoniales, los alimentos limpios e inmundos. Hay una serie de leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento que no tienen que ver propiamente con la relación de las personas con Dios o con el prójimo, lo que llamamos antes leyes éticas, sino ceremonias para un correcto acercamiento a Dios. Y el tercer tipo de leyes eran leyes civiles, que regulaban la vida del pueblo de Dios cuando estaba en la tierra que Dios les había prometido. Por ejemplo, cómo debía ir Israel a la guerra, cómo debía hacer guerra. Hay una serie de leyes ahí en el Antiguo Testamento que tienen que ver con eso, les llamamos leyes civiles. ¿Qué debía hacer el rey de Israel cuando entrara en funciones? Todo eso tiene que ver con la estipulación de la vida civil del pueblo de Dios. Así que hablamos de leyes éticas, de conducta, ceremoniales, de rituales y civiles que regulaban la vida del pueblo de Dios.
Ahora, aparte de esas tres clases diferentes de leyes, debemos tomar en cuenta dos usos diferentes que también se hacían de las leyes en el Antiguo Testamento. Y esto quiero mencionarlo nada más sin ahondar, pero vale la pena tomarlo en cuenta. Por un lado, había leyes apodícticas, y estos son términos legales, y esas leyes tenían que ver con imperativos directos, todos los que comienzan con no tararás, no matarás, no hurtarás, o mandamientos positivos, harás lo siguiente, se les llaman leyes apodícticas. Por otro lado, también había leyes casuísticas, eran aquellas que seguían el siguiente patrón: si tal cosa sucede, entonces, y hay una serie de leyes de esa clase en el Antiguo Testamento. Si tu asno se cae en un barranco en sábado, entonces debes hacer lo siguiente. Y esas leyes que llamamos casuísticas estaban basadas en precedentes, eran ejemplos. Ok, lo primero que debemos hacer, si queremos interpretar correctamente la ley del Antiguo Testamento, es considerar su naturaleza original. Pero lo segundo, y esto es muy importante, es priorizar su cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Y aquí quiero leer una cita del hermano Goldsworthy que me parece muy importante. ¿Por qué no es suficiente con tomar en cuenta la naturaleza de la ley en el Antiguo Testamento? Y el hermano dice, el cristiano debe reconocer que nunca debemos tratar el Antiguo Testamento como si no fuéramos cristianos. Solo debemos verlo con ojos cristianos. Y en el caso del estudio de la ley del Antiguo Testamento, eso significa que debemos priorizar el cumplimiento de la ley en el Nuevo Testamento, por lo menos en 5 sentidos, en los cuales quiero ahondar un poquito más. Primero, y esto es muy importante, Cristo satisfizo plenamente las demandas de la ley. Él mismo lo dice en Mateo 5:17. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y por tanto ahora Él y solo Él es nuestra justicia. El cristiano no adquiere su justicia por guardar las leyes que el pueblo de Dios recibió, sino en la persona y obra de Jesucristo. Cristo satisfizo plenamente las demandas de la ley y eso es un énfasis en el Nuevo Testamento. Segundo, la ley nos guía a Cristo. Eso dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 29. Pablo utiliza ahí la figura de un ayo, de un siervo encargado de tomar de la mano al niño y llevarlo a la escuela. Eso es la ley para nosotros, nos lleva de la mano hacia la persona y obra de Cristo porque nos muestra nuestra necesidad de Él. Cristo satisfizo plenamente la ley y por eso la ley nos guía a Cristo, según Pablo en Gálatas 3. Tercero, y esto es importante también, las leyes ceremoniales, rituales y civiles ya no están vigentes para nosotros los cristianos. Esas leyes que tenían que ver con ceremonias, con ritos y los aspectos civiles de la organización del pueblo de Dios ya no están vigentes para nosotros los cristianos. Solo hace falta leer la carta a los romanos, a los gálatas, a los colosenses y a los hebreos para darnos cuenta de que esto es una realidad, o pasajes como Hechos 15 también. Pero, por otro lado, y este es el cuarto punto, las leyes éticas sí están vigentes para nosotros los cristianos. Es interesante que todas las leyes de la segunda tabla de los 10 mandamientos, los que tienen que ver con la relación de uno con otras personas, del cristiano con su prójimo, podemos decir así, todas se repiten en el Nuevo Testamento esas leyes. Desde honra a tu padre y a tu madre hasta no codiciarás, esas leyes que llamamos de la segunda tabla de la ley, todas están vigentes para nosotros. Así que las leyes éticas sí están vigentes para los cristianos, pero, y esto es importante, se sintetizan en amar a Dios y amar al prójimo. Y ahí abajo hay una serie de pasajes que enfatizan este hecho. Los autores del Nuevo Testamento están de acuerdo en que toda la ley se cumple en el amor. Amor a Dios con todo el ser y amor al prójimo
como a uno mismo. Y el quinto punto que el Nuevo Testamento menciona en cuanto a la ley del Antiguo Testamento es que los cristianos de origen judío, y esta distinción es importante, nosotros los que no somos judíos, esto no aplica a nosotros, pero los cristianos de origen judío, ellos pueden cumplir algunos aspectos ceremoniales de la ley. Por ejemplo, el caso de la circuncisión, en Hechos 16, capítulo 16, versículos 1 al 3, Pablo circuncida a Timoteo, un cristiano de origen judío, para que no tuviera problemas en el cumplimiento de su misión. Entonces, los cristianos de origen judío sí pueden cumplir algunos aspectos ceremoniales de la ley, pero ya no los sacrificios. Esos han sido completamente abolidos y la carta a los hebreos recalca este aspecto. Repasemos, porque estos 5 puntos son muy importantes en cuanto a priorizar el cumplimiento de la ley en el Nuevo Testamento. Cristo satisfizo plenamente las demandas de la ley. Él es nuestra justicia. Por eso la ley nos guía a Cristo. Y por eso las leyes ceremoniales, rituales y civiles ya no están vigentes para nosotros los cristianos. Por eso las leyes éticas sí lo están, pero sintetizadas en el mandato de amar a Dios y amar al prójimo. Y por eso algunos, los cristianos de origen judío, pueden cumplir algunos aspectos ceremoniales de la ley, pero ya no lo que tiene que ver con los sacrificios. Hablamos primero entonces de considerar la naturaleza original de la ley en el Antiguo Testamento, de priorizar su cumplimiento en el Nuevo Testamento, y la tercera directriz para una correcta interpretación de la ley es: recuerda los 3 usos de la ley que los reformadores protestantes enseñaron. Los reformadores protestantes que han determinado nuestra herencia hermenéutica e interpretativa tenían 3 usos de la ley del Antiguo Testamento. Primero, ellos decían que la ley restringe la maldad humana. Segundo, que la ley convence de pecado. Y tercero, que la ley instruye al pueblo de Dios en justicia. Y esos 3 usos que los reformadores protestantes hacían en cuanto a la ley del Antiguo Testamento, todos tienen que ver únicamente con las leyes éticas, y es importante que los tomemos en cuenta para nuestra interpretación el día de hoy. Muy bien, antes de dejar este tema de la correcta interpretación de la ley del Antiguo Testamento, quisiera hacer una postdata que olvidé mencionar, y es muy importante. Todo imperativo ético del Nuevo Testamento es obligatorio para nosotros los cristianos. Todo mandamiento relativo a la conducta que aparece en el Nuevo Testamento, por supuesto, es obligatorio para los cristianos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con los imperativos que no son éticos? Cuestiones como tradiciones o ceremonias que aparecen en el Nuevo Testamento. De eso vamos a hablar cuando tratemos el género literario de las epístolas. Muy bien, vamos a dejar de lado el tema de la correcta interpretación del género legal para hablar un poquito brevemente en cuanto a la correcta interpretación del género genealógico. ¿Qué hacemos con esas largas genealogías que aparecen sobre todo en el Antiguo Testamento, pero también algunas en el Nuevo Testamento? ¿Cómo interpretar las genealogías? Quiero sugerir aquí 5 aspectos a tomar en cuenta para la interpretación de genealogías. Repito, no es todo lo que debemos saber para la interpretación de este género literario. Hay que complementarlo con otra información, pero son 5 aspectos que sin duda debemos tomar en cuenta. Todos están elaborados a manera de preguntas. Primero, es muy importante tomar en cuenta, preguntarse, ¿cuál es el contexto de la genealogía? ¿Cuál es el contexto donde aparece la genealogía? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 6, Dios ha comisionado a Moisés y Aarón para que vayan a confrontar al faraón y saquen al pueblo de Israel de su esclavitud en la tierra de Egipto. En medio de esa confrontación y ese llamado, en Éxodo 6, del 13 al 30, aparece una genealogía que quiere ubicar los orígenes de Moisés y Aarón en la tribu de Leví.
Y eso va a ser importante en el desarrollo posterior de la historia, sobre todo considerando que esa tribu fue elegida para el sacerdocio. Ahí en Éxodo 6, la genealogía funciona como una especie de paréntesis para ubicar la línea genealógica de los dos héroes de la historia en su confrontación del rey de Egipto. ¿Cuál es el contexto de la genealogía? Segundo, ¿cuál es el propósito de la genealogía? ¿Hacia dónde apunta la genealogía? Esto es muy importante. Dos ejemplos acá. Ruth capítulo 4, versículos 18 al 22. Esa genealogía a todas luces apunta al rey David, que es el último nombre que se menciona en esa lista genealógica. La genealogía apunta a conectar la historia de Ruth con el rey David, como ya lo vimos también en videos anteriores. Segundo ejemplo, Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38. La genealogía de Jesús según Lucas apunta a conectar a Jesús como hijo de Dios. A diferencia de la genealogía de Mateo, de la que más adelante vamos a hablar, el propósito, la meta de la genealogía de Jesús en Lucas es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso la pregunta aquí es, ¿cuál es el propósito de la genealogía? ¿Hacia dónde, hacia qué personaje está apuntando? Tercero, debemos preguntarnos, ¿hay una estructura discernible en la genealogía? Y ahora sí hablemos del caso de la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, versos 1 al 17. Ahí la estructura es sumamente clara, tan es así que el mismo autor enfatiza que él divide su genealogía en 3 secciones de 14 personas, de 14 nombres en cada sección. Y ahí la estructura de la genealogía ayuda a conectar la persona de Jesús con cada uno de estos 3 aspectos en los cuales el autor divide su genealogía, sobre todo con las figuras de Abraham y David, del pacto abrahámico y del pacto davídico. Así que las 3 partes de la estructura de la genealogía apuntan a conectar a Jesús con esos 3 momentos de la historia del pueblo de Dios. Y vale la pena siempre tratar de observar esto. ¿Hay alguna estructura discernible en la genealogía que estoy estudiando? Cuarto, ¿quiénes son las excepciones que resaltan en la genealogía? Es muy importante porque a veces en esa larga lista de nombres la estructura puede ser, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, tal persona vivió tantos años, tuvo un hijo, después que tuvo ese hijo, vivió tantos años más, tuvo hijos e hijas y murió a tal edad. Es la estructura de la genealogía de Génesis capítulo 5, pero hay una excepción fundamental en esa genealogía. Versículos 21 al 24, Enoc rompe la estructura porque al final ya no muere, sino que camina con Dios. ¿Cuáles son las excepciones en la genealogía? Son muy importantes observar esos personajes extraordinarios que aparecen. Otro ejemplo, Primero de Crónicas 4, versículos 9 y 10. En medio de la genealogía de la tribu de Judá aparece Jabes, quien se hizo ilustre a través de una oración extraordinaria. ¿Cuáles son, o quiénes son, mejor dicho, las excepciones que resaltan en la genealogía? Y finalmente, el quinto aspecto a tomar en cuenta, debemos preguntarnos, ¿hay comparaciones o contrastes que sobresalen en las genealogías? Por ejemplo, al comparar la genealogía de Caín en Génesis 4, del 17 al 24, con la genealogía de la línea de Sem en Génesis 5, 21 al 32, vamos a ver que en ambas genealogías aparecen personajes que se llaman Enoc y que se llaman Lamec. En ambas genealogías, pero en ambas genealogías, esos personajes que se llaman igual son completamente diferentes en su carácter, en sus palabras y en sus acciones. Te dejo para que tú mismo compare las diferencias entre el Enoc de la línea de Caín y el Enoc de la línea de Sem, el Lamec
de la línea de Caín y el Lamec de la línea de Sem. Entonces aquí la pregunta es, ¿hay comparaciones o contrastes que sobresalen en las genealogías? Y estas 5 preguntas nos van a ayudar a interpretar más adecuadamente esas largas genealogías con las cuales a veces no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Ya lo dijimos al principio, la convicción ministerial que nos mueve aquí en Artios es que la correcta interpretación de la palabra de Dios es el fundamento de todo ministerio fiel. Por eso te espero en el siguiente video, Exégesis 10, para hablar acerca de los géneros literarios poético y sapiencial. Yo soy Mauricio Acuña, esto es Artios, que el Señor te bendiga.